Bueno, bueno, para el examen final, para el examen, cuando den el examen del curso, ya solo van a tener 4 opciones, no 5. Una menos, es más fácil. Es una posibilidad menos. Y no vale verdadero o falso, ABCD, verdadero, nada de eso. Eso se ha acordado hoy día en el consejo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre principios de oncología quirúrgica. La idea de estas clases es que ustedes se lleven una idea cómo se maneja el cáncer. Vamos a hablar de principios de cirugía oncológica, después vamos a hablar de principios de quimioterapia, son las 2 armas grandes para el cáncer. Más tarde otro doctor les va a hablar sobre el principio de radioterapia. Y la última clase conmigo va a ser el lunes, que vamos a hablar sobre el paciente terminal, manejo del dolor, e investigación en general, y ética de investigación. Los que rotan conmigo, los que les ha tocado rotar conmigo, que van a rotar conmigo, vamos a ver los días que les toque entrar a sala, van a entrar a sala, otros días van a ver pacientes, y también los voy a llevar a ver las salas de radioterapia para que tengan idea cómo es el tratamiento radiante del cáncer. Hoy día vamos a hablar de esto, este es el contenido de la clase de hoy, y como es largo lo vamos a pasar. Esta es la definición de cirugía oncológica. Este doctor que está ahí es el doctor Pollock, que es el profesor emérito del Departamento de Cirugía Oncológica de uno de los hospitales más famosos de cáncer, el MD Anderson Cancer Center. Este que en Houston, en Texas, son los 2 grandes hospitales de cáncer, el MD Anderson y el Sloan Kettering en Nueva York. Y dice así: la cirugía es el tratamiento más antiguo del cáncer. Hasta la mitad del siglo XX fue el único tratamiento para el cáncer. Y actualmente es muy raro el cáncer que se cura sin la intervención del cirujano. Es decir, tumor que no se puede operar, no se puede curar. En la mañana, los que han rotado, ustedes han visto un tumor que no se puede curar, este de la tiroides. Entonces, esa persona no va a poder vivir. Lo único que podemos darle es un tratamiento paliativo, tratar de reducir, que no sufra mucho. En cambio, hemos visto otra paciente también con un tumor de tiroides que sí se va a poder operar, entonces se va a poder curar. Entonces, en esta evolución de luchar contra el cáncer mediante la cirugía, vamos a tener que tenemos 3 grandes etapas. En sus inicios, desde que el hombre empezó a vivir, alguien se enfermaba y tenía que buscar a alguien que lo cure, que era el médico de ese entonces, o el brujo, el chamán, que le ayudaba a juntar el hueso roto, a curar el dolor de la barriga. Y así empezó los primeros inicios de la cirugía, ¿no? Cuando un hombre dejó de trabajar para cuidar a otro que estaba enfermo, se inició la civilización, porque empezamos a cuidar al otro, cuidar al prójimo. Y de ahí el hombre pasó a ser un animalito a ser una persona civilizada. Y así surge la medicina y la cirugía. Se rompió la pierna por pelear con el mamut, alguien tuvo que cuidarlo, entablillarlo, y hemos visto que ha pasado. Entonces así se inició la cirugía, pero era una cirugía, en sus inicios era un poco primitiva, hasta que en 1850 hubo un gran cambio. Iniciamos la asepsia, conocemos que había unos antibióticos, unos bichos que podían morir con antibióticos, y que esos bichos causaban mucho problema en las heridas. Y el otro problema en dolor. Hasta antes de esa época todo era con aguantatol, había que aguantar, meterse un saco en la boca, gritar poco y hacer las cosas. Pero con la anestesia y la asepsia ya hubo un gran cambio. Fíjense cómo aumentó la cantidad de cirugías, empezó a operarse muchísimo más. De todas maneras era una época que era heroica porque había pocos recursos. Después empezamos a entender un poco la biología del cáncer. Empezó a aparecer la terapia multimodal, que son en estos últimos años, y fíjense, ahora, como hemos visto, tumor que no se opera, no se cura, y se opera mucho, se tratan muchos cánceres y se curan muchos pacientes del cáncer comparado con lo que se hacía otros años. Vamos a hablar un poco de los inicios y vamos a recordar a las amazonas. Las amazonas eran unas mujeres muy valientes, muy guerreras, que usaban flechas, entonces se cortaban una mama, para que la mama, si ya era muy grande, no le moleste. Si se cortaban la mama, quería decir que tenían algunas ideas de medicina. Tenían que ponerle algún calmante, tenían que hacer que la paciente no muera y vivía. Y se sabe que fueron unas grandes guerreras. Existió este grupo de mujeres
que solo tenían una mama, de ahí viene Asin, Masos, Mama, Amazonas. Cuando llegaron los europeos al río Amazonas, vieron a los, ¿cómo se llama? Estos delfín de la selva. ¿Cómo? Hay un delfín del lago Titicaca, y pensaron que eran mujeres y dijeron, ah, son las Amazonas. Y por eso salió el nombre Amazonas, y por eso se llama Amazonas la Amazonía de Latinoamérica. Los egipcios fueron uno de los primeros en operar. En el papiro de Edwin Smith se encuentra ya varias descripciones de tumores que ellos sacaban, especialmente tumores de la mama. ¿Qué operaban? Operaban lo que veían. No podían operar el hígado porque ni sabían que existía, pero no podían diagnosticar el tumor. 1550 años antes de Cristo, y el médico en ese entonces se llamaba Sumun, que quiere decir el hombre de los que sufren o están enfermos. Entonces, como ven, la carrera que ustedes han escogido siempre es cuidar al otro, ayudar al otro, ¿no? Pero en ese entonces se mezclaba las creencias con los dioses, como ahora lo mezclamos con los chavales. Tot era el médico de los dioses, Serapis era el dios de la salud, pero el que sí existió de verdad era Imhotep, que se volvió el dios de la medicina. Los egipcios creían que cuando una persona era muy buena, se convertía en dios. Entonces Imhotep, como fue un buen médico, todo el mundo lo quería, se convirtió en el dios de la medicina para ellos. Y ustedes saben ya, los paracas también trepanaban no solo por traumatismo, por heridas, también trepanaban porque sabían diagnosticar tumores. Hay huacos en los cuales se ve que hay parálisis facial y operaban el otro lado, el lado contrario, o sea, tenían algunas nociones de anatomía y operaban con el tumi, que nosotros lo conocemos, este bisturí primitivo, y algunos de ellos vivían, otros fallecían. Y así se fue desarrollando la medicina. Santa Águeda era una mujer muy bella que vivía en Sicilia, y el príncipe de Sicilia se enamoró de ella y quería tener relaciones con ella, pues ella no quería nada, quería ser monja. Y que nada que sí, nada que no, le dio cólera, que la amarró, hizo amarrar en un árbol, y le hizo cortar las dos mamas, parece que era muy bonita, y cuenta la tradición de la iglesia que inmediatamente se prendió su cuerpo en fuego y se fue al cielo, y Santa Águeda, sin alusiones personales a ninguna profesora, es la paciente, es la ya mencioné. Santa Águeda es la santa protectora de las mujeres mastectomizadas. Por eso también se lo cuento, porque saben ustedes, el cáncer de mama es el más frecuente ahora. Santa Águeda o Santa Ágata. Y Johannes Scultetus, fíjense, en 1640, cuando a pocos 100 años después del descubrimiento de América, escribió un libro de cirugía, que es uno de los libros que tenemos más antiguos para ver cómo operaban. Y fíjense cómo operaban la mama. Le pasaban unos cordones de cuero trenzado, jalaban fuerte la mama y rápido con un cuchillo ¡cuac!, le cortaban la mama. Y rápido le ponían un hierro caliente para hacer hemostasia. Ya se imaginan que las pobres mujeres morían de dolor o de infección o hemorragias si es que no paraba el sangrado. Cuando ustedes, si tienen la oportunidad de ver una mastectomía, van a ver que es una cirugía muy cruente. Ahora tenemos electrobisturí, aspiración y todo lo demás, pero en esos entonces era cuchillo y nada más, ¿no? Y no había electrobisturí ni mucho menos, ¿no? Y así todo las mujeres vivían. Otra cosa que podemos aprender solamente de la imagen, fíjense el tumor tan grande que operaba, ¿no? Como el tumor que vimos hoy día. Y hoy día hemos visto un tumor así también de una señora, y no lo hemos operado, porque estamos en la época del multimodal. Nadie se muere por un tumor en la mama. Se muere porque el tumor de la mama ha afectado al pulmón, al hígado, al cerebro. Entonces esa señora, en vez de operarla, como se hubiera hecho antes, le vamos a dar quimioterapia para evitar las metástasis. Después probablemente la operemos. Pero además el tumor se va a achicar, va a ser mejor y la cirugía va a tener mayor éxito. Este es Santa Rosa de Lima, que también era la competencia de los médicos, la competencia de ustedes, ahora que hay tanta médico mujer. Santa Rosa de Lima es santa por haber curado a una señora que se llamaba Juana Bobadilla. Fíjense, está escrito tal como está ahí. Yo lo he sacado de este libro, este es el libro de Historia de la Cirugía de Adalais Escardó, y cuenta que el doctor Emilio Baltazar escribe esto: milagrosa curación de noble doncella. O sea, noble doncella era una chica muy conocida, pero aquí dice doncella que era soltera, no había tenido hijos. Entonces el cáncer de mama es un factor de riesgo para la no lipanidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo de la historia incluso sacamos datos que nos... Esta es una de las causas por la cual Santa Rosa de Lima
fue canonizada. Ahora en la historia los críticos decimos, no tenía biopsia, de repente no era un cáncer, de repente era un quiste de mama. No sabemos, pero la cuestión es que el tumor se curó. Y por eso fue santa. Mejor no digamos más, porque de repente le quitan la santidad. Y revisando la historia de Arequipa, el padre Víctor Barriga, un curita mercedario que ha escrito mucho sobre la historia de Arequipa, describió todas las reuniones de los alcaldes que había. Y leyendo los documentos para la historia de Arequipa, me encontré que el señor Francisco Gómez de Rada, fíjense, en 1623, el consejo le dio permiso para que use su arte y pueda sacar zaratanes y tumores. Zaratán es como se conocía el cáncer de mama en la colonia. El cáncer de mama le decían zaratán. O sea, fíjense, ya en 1623 en Arequipa se operaban los tumores de mama y de otros tumores, ¿no? En ese entonces no había colegio médico. Recién Unanue creó el protomedicado después de 1821, o sea, muchos años antes, y el único que podía dar permiso para que los médicos trabajen era el alcalde. Entonces, como no había colegio médico, el alcalde quedó registrado. Es uno de los primeros cirujanos que tuvo Arequipa. Y esto se fue avanzando. En 1715, este italiano escribió un tratado sobre el tratamiento de las enfermedades de la mama, que ya también los operaban. Y todo cambió, como les dije, cuando surge la sepsia y la antisepsia. Ahora sí vamos a la cosa que nos interesa. Pero tampoco eso no surgió de la noche a la mañana. Fue todo un proceso, ¿no? Quizás el dato más curioso fue este dentista, Horace Wells, era dentista, el que inventó la anestesia, que se hizo extraer una muela sin dolor. Había una sustancia que por jugar se llamaba el gas hilarante porque producía risa. Entonces, así como se porrea, se sufuma, ellos usaban, mira, ja, se mataban de risa, y por eso se llama el gas hilarante. Pero se dio cuenta que cuando les ponían mucho se quedaban dormidos, porque se pasaron, estaban en pleno vuelo. Y cuando estaban dormidos, le pellizcaban, se golpeaban, no se quejaban. Entonces, le deben quitar el dolor, dijo. Y entonces él mismo le dijo a sus amigos, póngame el gas hilarante y sáquenme una muela, a ver qué pasa. Y la muela estaba sana, solo para probar. Porque en ese entonces, como vamos a ver, la investigación se hacía en uno mismo. Y Wells hizo sacar una muela, no le dolió, cuando despertó, ya, ¿me han sacado la muela? Sí, no sentí nada, dijo. ¡Oh, maravilla! Y empezaron a hablar sobre la ventaja de este tipo de anestesia. Pero, como ocurre en la vida, Horace Wells no era negociante, y otro dentista se le ocurrió hacerlo más famoso, Morton, empezó a difundir el uso del gas hilarante. Y es así como en 1846 en Massachusetts, donde está la Universidad de Harvard, hicieron la primera cirugía de un paciente que tenía un tumor en el cuello con el gas hilarante. Trajeron a Morton, le pusieron el gas y pudieron operarlo. Como le digo, hay que sacar provecho de todo. Fíjense, los médicos, los cirujanos, operaban con terno. No había idea de la sepsia. No usaban guantes. Peor, operaban con ropa de calle, ¿no? Hasta con corbata, fíjense. Y empieza a surgir la idea de que había unas cosas en el aire que producían infección. Por eso decían que los miasmas, de haber escuchado, esos olores fuertes, producen infección. Entonces, empezó una serie de cosas para luchar contra los miasmas. Entre ellos, por ejemplo, en el Perú, Unanue dijo, hay que sacar los cementerios de la ciudad. Entonces ya no se enterraba, ¿dónde se enterraba antes? En las iglesias. Entonces las iglesias apestaban, porque abajo de la iglesia estaban todos los muertitos. Entonces Unanue dijo, por eso vienen las enfermedades, hay que sacarlos. Y se crearon los primeros cementerios. En Lima, el Presbítero Marezo, y en Arequipa, ¿dónde fue el primer cementerio? En la Plaza Maitacapa, el cementerio Miraflores. Ahí fue todo lo que es la Plaza Maitacapa y era un gran cementerio. Recién, en 1900 y pico, o sea, 50 años después de la independencia, se creó la Pacheta y nadie quería ir a enterrarse en la Pacheta, porque el cementerio tradicional era Miraflores. ¿Qué hacemos para que traigan? ¿Sabes qué hicieron? Trajeron un cadáver que decía que era de Mariano Melgar, después sabemos que no fue cualquier soldadito que encontraron, Mariano Melgar está muerto, lo trajeron a la Pacheta, y todos los arequipeños empezaron a ir a la Pacheta. Hasta que fue, ¿qué pasó? Llegaron los soldaditos y vieron que era un negocio y pusieron sus cementerios, y ya la Pacheta también está pasando la historia. Pero así es la vida. Por eso no hay que olvidarse de la historia. Entonces había que ahuyentar esos malos olores, y surgió otra especialidad médica que ya no existe, era el antiséptico. Este doctor se había especializado en sacar a los bichos. ¿Y qué tenía? Usaba una maquinita así, que era como un rociador para el perfume que echamos,
Entonces era una cosita que todo el día hacía y botaba gas fenólico, ácido fenólico, lo que nos lavamos la mano, ese jabón rojo o azul que algunas se escucha que huele fuerte, y fue el ácido carbónico, fue el primer antiséptico, y mientras que operaba, él iba así, para que no vengan los miasmas. Y pasó mucho tiempo hasta que recién Pasteur descubrió que no eran solo los miasmas, sino que había unos bichitos chiquitos que eran los que producían la enfermedad. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo carne. ¿Se acuerdan ese ejemplo famoso? Carne tapada y carne destapada. La destapada se malogró rápido, la tapada no, que sí oía. ¿Por qué? Porque se paró una mosca, trajo un bichito, se malogró. En cambio, la que estaba tapada, nadie se malograba. Y entonces dijo una cosa muy importante que cambió la historia de la medicina. Los microorganismos producen infecciones, primera cosa. No son los miasmas, no son los malos pensamientos, no son los pecadores, no son los nada. Las los microorganismos producen infección. Y los microorganismos descienden de progenitores. O sea, algún bicho tiene que entrar para que se reproduzca y más que a nosotros. Y no por generación espontánea, no de milagro o de mal pensamiento iba a surgir la enfermedad, ¿no? Entonces eso fue un gran paso, fue una revolución en la ciencia. Y entonces empezaron a perseguir a los microorganismos, crear antibióticos, perseguirlos y buscarlos. Entre ellos había este doctor, Semmelweis, que era profesor de la universidad, así como el doctor Mendoza. Y tenía un grave problema, porque en la sala de al lado, donde las parturientas también había, de su competidor, ninguna se infectaba. Y en la de él, todas las mujeres tenían fiebre puerperal. Y decía, pero ¿qué pasa? Hasta que empezó a pensar, ¿no? Sus alumnos tenían que estudiar primero anatomía. En ese entonces no había formol. Entonces los cadáveres eran los que habían muerto la noche anterior, los metían a la Universidad de Medicina y todos los estudiantes iban a disecarlos. El cadáver fresco. No había formol. Y entonces después salían, iban a hacer sus prácticas, como el Semmelweis, y hacían el tacto, no había guantes. Entonces del cadáver hacían el tacto vaginal, metían la fiebre infecciosa y las señoras se morían de fiebre puerperales. Entonces Semmelweis, ¿qué hizo? Lávense las manos con jabón carbónico, el famoso jabón carbónico. Empezó a lavar las manos a todos y disminuyó. ¿Quieren hacer prácticas? Sí, pero primero lávense las manos. Se lavaron todas las manos y desaparecieron las fiebres puerperales. Entonces, él descubrió que sí se puede evitar las infecciones por una cosa tan simple como el lavado bien de las manos, ¿no? Curiosamente, Semmelweis murió de una infección. Se empezó a volver medio loco y dijeron, ¿qué pasa? Está loco, Semmelweis se porta mal, todo. Había tenido una apendicitis que se la había curado como cura, se fue complicando, tenía una sepsis y por eso se portaba mal. Lo metieron a un manicomio y se murió en el manicomio. Y cuando le hicieron la autopsia encontraron que tenía una sepsis abdominal. Las bacterias lo mataron. Alguna que no quiso escaparse del lavado de manos. Y entonces empezó así a crecer la cirugía. Este es Efraín McDowell, un cirujano, que cabalgó 2 días para ir a la casa de esta señora Jane Crawford en Estados Unidos. Vivía lejos en el campo. Y su marido la trajo porque le había crecido la barriga que la tenía así. Y la examinó y dijo, no, lo que tiene tu mujer es un tumor en el ovario. ¿Y qué hacemos? Hay que operar. Hay que operar en ese entonces. ¿Y cómo lo van a operar? No te preocupes, pues, yo vengo con mis ayudantes y lo operamos acá. Y se fue. Y después regresó con sus ayudantes, lo operaron en la mesa de su casa y le sacaron un tumor de ovario de 11 kilos. Imagínense. ¿Ya? Y la señora vivió. Fue la primera cirugía electiva. Porque antes se operaba solamente de emergencia. Ya estaba sangrando, hay que operarlo. Se había roto, hay que operarlo. Ya el tumor estaba grandazo, como habíamos visto, y ya mucho peor, ya había que operarlo. Pero nadie programaba, nadie se le ocurría, te voy a programar para operar. Cosa que ahora siempre hacemos. Por eso tiene mucho mérito McDowell, porque se preparó, estudió, dijo cómo lo va a cortar, cómo lo voy a hacer, y le fue bien, le salió, vivió la señora para contarlo. Y así empezaron a surgir, ya estamos en otro periodo, ya tenemos algo para luchar contra los bichos, ya sabemos que los bichos nos pueden complicar, no se duerma, pues, trata de ser interesante, despiértala, te vas a caer, ¿eh? Si duermes. No, tú. Por eso cuidado con que se duerme, lo veo al toque. Entonces surge este señor barbón, que ustedes lo van a conocer, Billroth. Teodoro Billroth es el padre de la cirugía. Teodoro Billroth era un médico de Viena. Hay muchas cosas de Billroth, ustedes deben escuchar, Billroth 1, Billroth 2 para el estómago, operó tiroides, operó de todo, ¿ya?
Y era, como era antiguamente, todos los grandes cirujanos eran músicos. Mi hijo era el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Viena, ¿no? Y entonces, ¿cómo era la vida de los médicos? Primero, los alumnos a disecar cadáveres, después con los alumnos, siempre la enseñanza está muy unida a la medicina, ¿no? Entonces, después de enseñar con los alumnos, iban a pasar visita, iban a operar, hacían todo, y después en la tarde se iban a tocar música a la Orquesta Sinfónica de Viena. Y en la noche, al bar de la esquina a tomar sus cervezas. Y entonces estaba tomando con su jefe, que era el director de orquesta, que lo deben haber escuchado. ¿Alguien ensaya algo de música acá? ¿No? ¿Alguien toca algo? No. ¿Nadie va a tocar música? ¿Cómo es eso? Bueno, Brahms es otro músico que era el director de la Orquesta Sinfónica de Viena, y chupando, de repente el pobre Brahms, vomita sangre. Y vino y le dijo, cáncer de estómago. No había endoscopio, no había radiografía. ¿Cómo iba a ser? Solo veía vomitar, tiene que haber un tumor, tiene que haber una herida. De verdad, ¿y ahora qué hay que hacer? Te opero, pues. ¿Cómo? Entonces, imagínate que bien, te opero, si ahora te dice te opero y me muero de susto. Entonces lo operó, le hizo una Birlock 2, una resección de la parte distal del estómago porque tenía un síndrome pilórico como el que hemos visto hoy día. Entonces la paciente vomitaba, había que sacarle la parte del píloro y llevarle un brazo intestino. Y lo operó a Brahms, pero fíjense, en esa época no había inyecciones. Recién estaban saliendo, ya había, pero era muy raro, muy complicado. No había suero. La anestesia era el gas hilarante. Entonces, ¿cómo los hidrataban? Les daban hielo picado, recién operados, para que el hielo haga frío y ayude en la coagulación. Y no podían comer. Entonces les ponían enemas de leche. Imagínense qué feo. Les ponían enemas de leche para hidratarlo, porque no había cloruro de sodio, no había Medifarma que haga cloruro de sodio para los bueyes, no había nada. Y así todo lo operó Brahms y Brahms vivió. Y después se le compuso una obra que se llama L'Eloica, en honor de Brahms y la tocaron. Entonces, estas cosas les cuento porque ha costado llegar donde estamos. Ahora hacemos una Birlock, lo hacemos por la paroscopía, fíjense, él tuvo que coser a mano, con hilo de coser, hilo de ropa, porque no había hilos especiales. Recién después se inventó el cable, ¿no? Pero ahí sí lo hizo. Y así empezó a hacer, por eso se llama la era heroica, porque realmente operar era pues, una cosa muy difícil, muchos morían, ¿no? Así, por ejemplo, el colon, sin antibióticos, ¿cómo iban a operar el colon? Entonces, así todo Ronald White hizo la primera resección por cáncer de colon. Y Mikulicz, ustedes han escuchado, Mikulicz, la colostomía de Mikulicz, una colostomía de 2 asas, cuando vean 2 huequitos de colostomía, tiene 2 huequitos. ¿Por qué? Mikulicz hizo, vamos a resecarlo en 2 tiempos. Como se infectaban y se morían, porque estaba lleno de caca, le hacía primero una colostomía, para que salga toda la materia fecal que se ha quedado obstruida, porque el tumor estaba después. Entonces, le hacía la colostomía y el paciente lo lavaban, salía todo. Ya cuando estaba limpio, entraban y le sacaban el tumor. Por eso hay 2 bocas. Pero nadie se animaba a suturar el intestino, ¿y si se infectaba? Y el que lo hizo fue los hermanos Mayo, Charles y Horace Mayo, Carlos y Horacio Mayo, presentaron 14 años de una resección con anastomosis. Fue una noticia mundial, salió en la revista Times, esa es su foto en Times, porque era la primera vez que habían cosido los intestinos. Entonces imagínate, todos los pacientes de cáncer de colon o se morían, o quedaban pues con colostomía definitiva. En cambio él lo subió, los logró en 1907, mi compañero, ahí tengo sueño. En 1907, Ernest Miles hace la más grande resección del colon, la resección abdominoperineal, que consiste en sacar todo el recto, el ano y la parte distal del recto, ¿no? Entonces queda, lo decimos potito de muñeca, cerrado porque no funciona y queda con una colostomía definitiva. Es una operación muy grande, pero permitió controlar los cánceres del recto. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos cirugía. Y este es Halsted. El famoso Halsted inventó la mastectomía radical modificada. Halsted fue un cirujano del Harvard, de Boston. John Hopkins hizo la primera mastectomía radical modificada. En ese entonces los médicos probaban en ellos todo lo que pasaba, como Horace Wells, que probó la anestesia. Y había surgido una gran cosa que el Perú había dado al mundo.
había surgido una cosita que quitaba el dolor. ¿Ya se imaginan qué era? ¿No? ¿Cuál es? ¿Cómo? Cocaína. ¿Qué? La cocaína. Entonces salió la cocaína al mundo, feliz, todo el mundo, cocaína por todo, cocaína para ti, cocaína para mí. ¿Y qué pasó? Los médicos eran cocainómanos. Halsted era cocainómano, Freud era morfinómano, era un adicto a la morfina. Freud, por alguna razón, no solo por experimentar, no solo por curioso, sino porque tuvo 16 operaciones a la laringe por un cáncer, fumaba y seguía, fumaba, no sabían que el tabaco producía cáncer. Y Halsted ya estaba loco por tanta cocaína y le aconsejaron, y tienes que hacer algo, eres muy joven, ¿cómo te vas a quedar así? Entonces llamó a sus amigos y dijo, sí, ya, vamos a cortar con esto de la cocaína, ya. Alquilaron un barco para dar la vuelta al mundo. Partieron de Boston, pero llegaron toda la bodega de cocaína. Y se fueron a dar la vuelta al mundo, se les acabó la cocaína antes de llegar a Europa, de Europa el resto de Asia ya se limpiaron, ya dejaron de fumar, y cuenta la tradición que en ese viaje se le ocurrió esta terrible cirugía, que consistía en sacar el complejo areola-pezón, la mama, toda la piel de la mama, los gránulos de la axila, ¿no? Entonces quedaba así. Yo llegaba a ver pacientes así, y ustedes ven las costillas pegadas, cuando respiran se ve abajo el pulmón que está empujando la piel, la pura piel. Terrible cirugía, pero hizo una cosa importante. Logró curar el 10% de mujeres que se curaban por la forma como los operaban al 42%. Nunca ha habido un aumento más grande de curación por cáncer que con la cirugía de Halsted que inventó Halsted. Por eso, desde que la hizo en 1889 hasta hace poco tiempo se ha seguido haciendo la cirugía de Halsted, la mastectomía radical modificada. Y una breve palabra para Kocher, como se dice, o Kocher. Ustedes han visto la pizza de Kocher, se inventó Kocher. Kocher fue el primero que hizo la tiroidectomía. Y nadie se animaba a sacar la tiroides, y él la sacó. En 1883 en Berna, en Suiza, describe 100 tiroidectomías. ¡Ah, bravo! Le dieron el premio Nobel. Pero lo dijo, y después ya la gente se empezó a enterar que la mayoría se morían a los 2-3 años. ¿Por qué? Porque no había hormona tiroidea. Entonces nadie puede vivir sin hormona tiroidea. Pero Kocher, inteligente, dijo, ¿por qué se me han muerto? ¿Qué ha pasado? Ya pasó la cirugía, ya pasó todo, les daba un hipotiroidismo severo, todos cansados, todos y se morían. Entonces dijo, debe haber algo en la tiroides que no podemos vivir sin eso. ¿Y qué hizo? Fue a buscar corderitos y le sacó la tiroides. Pero para que no se muera el corderito, le sacó la mitad. Y con la mitad de las tiroides la hizo secar y la puso en pastillas. Y entonces tenía tiroides desecada de carnero. Y a todos los que operaban les dio tiroides desecada de carnero. Segundo premio Nobel, es uno de los pocos médicos que ganó 2 premios Nobel. Descubrió, no sabía que no existían las hormonas. Entonces descubrió lo que se llama el factor intrínseco de la tiroides. Hay algo en la tiroides que no podemos vivir sin él. Después ya se inventó que eran las hormonas. Pero fíjense, por eso es una época heroica, pues era el colmo, hacían lo máximo por los pacientes, ¿no? Y no había tanta régimen de investigación. Pero esto fue avanzando felizmente, surge la biología molecular, la genética, la inmunoterapia, nuevas técnicas, tratamientos combinados, y llegamos a la época moderna en la cual antes de operar a un paciente hacemos muchas cosas para que las cosas vayan mucho mejor. Ya no tenemos que operar como operaban al pobre Brahms o como operaban en esa época, ¿no? Y entonces también ha ido cambiando la forma como veíamos las enfermedades. Este es Bernard Fischer, otro cirujano, que en 1978 descubrió una pastillita que hasta ahora lo usamos, ustedes la deben haber escuchado, ¿no? Y dijo que el cáncer era sistémico, que está en todo el cuerpo, entonces yo tengo que darle algo para frenarlo en todo el cuerpo. Puedo hacer una tumorectomía, pero le tengo que dar esa pastillita. Descubrió el tamoxifeno. Dijo, el cáncer le da a las mujeres porque tienen estrógenos, entonces si yo freno los estrógenos, voy a tener mejores resultados. Y hasta ahora usamos nosotros el tamoxifeno en los pacientes receptores estrogénicos positivos. Entonces empezó a cambiar el enfoque que teníamos, ¿no? Y después, el primer enfoque, bueno, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, el primer enfoque a ese me pasado. El primer enfoque lo dio Halsted, ¿no? Que dijo, vamos a hacer una mastectomía radical. ¿Pero por qué hizo la mastectomía radical? Porque él tenía la idea de Virchow, que decía Virchow, que el cáncer avanzaba por estaciones. El cáncer de mama, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, después se iba a supraclavicular y se iba para todo el cuerpo. Entonces,
Halsted dijo, si el cáncer avanza por estaciones, saquemos todas las estaciones que cura el cáncer. Y es lo que hizo. Por eso subió la curación del cáncer. Después vino lo contrario. Fisher, que dijo, no, el cáncer es sistémico. Da lo mismo que le hagas tremenda cirugía, porque si no le das, haces algo para que no frene, va a volver el cáncer. Porque ellos veían que operaban a las mujeres y algunas hacían metástasis, algunas volvían el tumor en el otro lado. Entonces, por eso él dijo que la enfermedad era sistémica. Y después de Fisher viene otro doctor, que es Herman, que es un radiooncólogo, que dice que no, el cáncer de mama es una enfermedad sistémica, una enfermedad heterogénea, que es completamente diferente. Una mujer de 40 años, con un tumor de 2 centímetros y ganglios en la axila, y otra de la misma edad, del mismo tamaño de tumor y con los mismos ganglios en la axila, puede comportarse completamente diferente. ¿Por qué? Al ser una enfermedad heterogénea, cada uno se comporta diferente. Y empezó a saber lo que ustedes saben ahora, que son los receptores estrogénicos, progesterona, R2, y por eso sabemos que hay varios tipos de cáncer de mama. Y entonces empezó a surgir la cirugía conservadora versus la mastectomía radical modificada, ¿no? Ninguna mujer quería vivir con una mastectomía, todos preferían una cirugía una conservadora que conserve la mama, ¿no? Y entonces empieza a surgir la época moderna del manejo del cáncer de mama. Entonces este es un ejemplo cómo la historia del manejo del cáncer de mama ha pasado desde la mastectomía en Halsted hasta la cirugía conservadora, la tumorectomía. 25 años de seguimiento del manejo del cáncer de mama. Víctor, estoy en todas y tenemos después. Esta experiencia de hacer cirugía conservadora salió publicado en todo el mundo, fue un boom en el año 2002, cuando ustedes eran chiquitos o no habían nacido. Salió en el New England 2 grandes trabajos. Este de Fisher, ¿se acuerdan? Es el señor que vimos del tamoxifeno, y uno de Bonadeno, que es un cirujano italiano del Instituto de Tumores en Milán, otro centro grande de estudio de tumores. Y compararon tumorectomía versus mastectomía. Durante 25 años era lo mismo. O sea, sacar toda la mama, esa tremenda cirugía, que sacar solo el tumor, era lo mismo, siempre y cuando después le hacían radioterapia. Y que desde entonces ha quedado estipulado que la cirugía conservadora es muy buena. Entonces, en resumen, lo que le he querido decir en estos pocos minutos es lo que está acá. Cómo la concepción quirúrgica del cáncer de mama ha cambiado a través de la historia. En un principio Halsted que decía que la enfermedad era loco regional, entonces había que sacar todo lo que se pueda. Después viene Fisher y dijo, no, al contrario, el cáncer está en todo el cuerpo, mejor le damos solo las pastillitas. Entonces la enfermedad es sistémica. Después viene Herman y dice, no, cada cáncer es diferente, tiene un espectro biológico definido y sale una enfermedad heterogénea, que es lo que sabemos ahora. Entonces, a través del tiempo, los conocimientos van cambiando y nosotros nos vamos acercando cada vez más a la verdad. ¿Estaba equivocado Halsted? No. Él estaba aplicando lo que se sabía en esa época. Y así ha ido evolucionando el conocimiento. En el futuro no sabemos qué pasa, habrá otras maneras y seguiremos viendo, pero es interesante saber. Esto que ha pasado con el cáncer de mama ha pasado en todos los órganos. En todos los órganos han habido estos cambios. Entonces, la cirugía del cáncer al comienzo la hacían todos los cirujanos. Cualquier cirujano operaba cáncer, porque era cuestión de entrar, cortar y botar. Pero después surge la cirugía oncológica recién en 1978. El Instituto Nacional del Cáncer, fíjense, hace poco relativamente, reconocen la cirugía oncológica como una especialidad. No te duermas, ya te vi. Y en ese entonces, cuando el cirujano era el único que operaba el cáncer, recién empezó a salir en 1938 la segunda arma contra el cáncer. ¿Cuál fue? La radioterapia. Entonces empezó a desarrollarse y que después surge más o menos en 1970, como vamos a ver, la quimioterapia, y con eso ya es el manejo moderno del paciente oncológico. Se define cirugía oncológica como la especialidad quirúrgica que se encarga del tratamiento de tumores sólidos, del tracto oro, esófago, gastrointestinal, de órganos parenquimales, endocrinos y de la piel, tejidos mesenquimales, neurogénicos, huesos y partes blandas. También incluye prevención, consejo genético, diagnóstico específico, procedimiento de estadificación, rehabilitación, cuidados y seguimiento. La cirugía oncológica está enfocada en la terapia multimodal. Entonces es la definición moderna de cirugía oncológica. Ahora, no pretendemos que ninguno de ustedes sea cirujano oncólogo, pero todos ustedes, de especialidad que deciden, se van a encontrar con pacientes con cáncer.
Y no sería raro que todas sus familias también tengan pacientes con cáncer. Un día lo van a llamar, tú que vas hace esos 6 años a la Católica, mira lo que le ha pasado a tu hermano, a tu mamá, a tu abuelo. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más, cada vez nuestro equipo, nuestro código genético está expuesto a sustancias que producen cáncer y cada vez tenemos más riesgo de tener cáncer. ¿Quién va a tener cáncer primero de todos nosotros? Nuestras padres, Salva. Yo. ¿Por qué? Por la edad. El factor más importante para el cáncer es la edad. Porque mis genes han sido más bombardeados que el de ustedes por el medio ambiente, a pesar que yo no fumo, por todo lo que fuman los otros, por los carros, por toda la comida chatarra, todo, yo he recibido más carga que puede alterar mis genes. Y por eso yo tengo más riesgo que ustedes en hacer cáncer, ¿no? Entonces es algo que se tiene que ver, y es por eso que yo hago un curso de oncología, porque en todas las especialidades van a encontrar. Yo tengo un amigo, un compañero desde el tiempo, que es cardiólogo. No saben la cantidad de pacientes con cáncer de mama que el cardiólogo me enviaba. Porque a la hora de hacer el electrocardiograma, me duele el pecho. A ver, pero usted tiene un tumor acá, vaya al oncólogo. Porque es verdad, en todas las especialidades van a tener cáncer. En todas las especialidades tienen que tener las orejas abiertas. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan tarde al tratamiento por culpa de nosotros, los médicos. No pensamos en el cáncer. Si ustedes les preguntan a los pacientes, ¿han visto la paciente de la tiroides? Vino en marzo. En marzo la mandaron de Juli al Goyeneche y ha llegado a oncología hoy día. Así es. El sistema, las complicaciones, los viajes, la vida se demoran y los pacientes llegan tarde por culpa de los médicos. Por eso están llevando un curso de cáncer. ¿Cuáles son los principios de la cirugía oncológica? Ya vamos a hablar más de la realidad. Primero, no hacer daño, es lo más importante. Segundo, lo que buscamos evidentemente es curar el cáncer. Y hemos visto cáncer que no se opera, no se cura. Preservar la función al máximo sin arriesgar la curación. Desgraciadamente hay operaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, tenemos cáncer del maxilar inferior. Tenemos que sacar el maxilar inferior. ¿Cómo queda el paciente? O el maxilar superior. Sacamos el seno paranasales. Hay tumores que se comen el seno paranasal derecho, llega hasta la base del ojo. Lo sacamos y queda un hueco. Entonces le ponemos una prótesis como los viejitos que usan una dentadura postiza, que tiene una cosa arriba que le forma, entonces se pone su prótesis y queda bien. Entonces vamos a preservar la función, va a poder comer con la boca, va a poder mascar y va a poder ser bien visto por la gente, ¿no? Pero no siempre se puede, pero hay que tratar de hacerlo. Y si no se puede curar el cáncer, preservar, hay que procurar la paliación, que no sufra, ¿no? La paciente que vimos que tenía un hígado inmenso, así que todavía cuando la agarró el residente me dijo, se palpa el tumor. No, es el hígado, debe tener metástasis hasta las orejas. Así pues, tenía un hígado lleno de metástasis. Esa señora comía y vomitaba, entonces vamos a ver si le podemos hacer algo para paliar sus vómitos por ahora, aunque no la podamos curar. Y en la medida de lo posible mantener la estética cuando es posible. En las mamas los tratamos siempre de hacer cirugía conservadora porque por más grandes cirujanos plásticos siempre queda una cosa rara. ¿Cuál es el rol de la cirugía oncológica? Estos 9 puntos son el rol del cirujano oncólogo. Como soy muy hablador y me he pasado mucho tiempo, en vez de leerlos todos, los vamos a ver uno por uno. Prevención, es lo primero que hace el cirujano. Es nuestra obligación prevenir el cáncer. ¿Y se puede prevenir el cáncer? Sí. Algunos cánceres se pueden prevenir, no todos, ¿no? ¿Cuáles son los cánceres prevenibles? Los cánceres que le decimos accesibles. Por ejemplo, en este ejemplo hemos puesto el cáncer del cuello uterino. Cuando Papa Nicolau descubrió en 1930 esta prueba para diagnosticar cáncer de cuello uterino, fíjense cómo cayó la incidencia de cáncer de cuello uterino en Nueva York. Y ahora ya no está entre los 10 cánceres más frecuentes en la ciudad de Nueva York. Gracias al Papa Nicolau. Entonces podemos educar para que la gente se haga su Papa Nicolau. Y las medidas de prevención secundarias es encontrar lesiones premalignas para tratarlas y hacer depistaje. Entonces es una función importante prevenir el cáncer. Entonces, ya saben ustedes, el cáncer de cuello uterino, la única manera de prevenirlo es con el Papa Nicolau. Bueno, y ahora podemos tener una prevención primaria con las vacunas, ¿no? Espero que todos ustedes estén vacunados, ¿no? Y traten de vacunar a sus hermanas y hermanos. También podemos prevenirla, por ejemplo, retirando los pólipos. Cuando uno hace una colonoscopía y encuentra un pólipo y lo retira, le está curando un probable cáncer.
Este señor, si yo le dejo el pólipo, con el tiempo se va a convertir en un cáncer. Entonces, también es una manera de prevenir el cáncer colónico y el aparato digestivo. Incluso hay lo que se dice reducción de riesgo, la mastectomía bilateral, ¿no? Mujeres que tienen alto riesgo genético, piel blanca, ojos celestes, ascendencia judía, askenazis, entonces tienden a tener cáncer de mama bilateral, entonces se puede hacer cirugía bilateral. Angelina Jolie es una de las primeras propiciadoras de la mastectomía bilateral. Su hermana tuvo cáncer de mama, su mamá tuvo cáncer de mama, su abuela tuvo cáncer de mama, se hizo el BRCA1 y como tenía 50 años y ya estaba un poquito por acá, dijo mejor me la saco y me la pongo acá y se solucionó el problema. Y Angelina Jolie puso en moda la mastectomía bilateral profilótica. Digo la verdad. Otra cosa importante es el diagnóstico. Miren lo que les digo, no hay cáncer si no hay biopsia. Ustedes lo han visto. Venían de, pues ya sabíamos que es un cáncer de mama, pero tengo que hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué tipo de cáncer de mama es. Hemos visto que hay varias variantes. No solamente son carcinoma dental de mama, tenemos carcinoma lobulillar, tenemos una variedad que se llama tumor filoide maligno de la mama, tenemos muchos tipos de tumores, entonces yo tengo que hacer una biopsia. La biopsia la puedo hacer con punción, por ejemplo, es una punción, con hoja fina. ¿Hicieron la biopsia? Allá. Incisional, es decir, yo corto un pedacito. Incisional lo saco todo. Por ejemplo, un lunar sospechoso, no le va a sacar pedacito, ya lo saco todo. Raspado es el papanicolado. El papilolado del cuello uterino y a un raspado del cuello. Cepillado, por ejemplo, bronquial. Yo sospecho de un cáncer en los bronquios, entonces le hago un cepillado, recojo el líquido y lo mando al patólogo. Y aguja tributo, aguja saca un pedazo, un cono, que es la que más estamos haciendo porque nos permite tener buena cantidad de tejido, ¿no? Esto es la biopsia core, que sacan así los gusanitos. El grupo que rotó conmigo en la mañana han visto cómo hemos sacado 4 o 5 gusanitos. Sacamos bastante porque van a hacer pruebas de inmunistoquímica que necesitamos saber, ¿no? Y es prácticamente no duele y tenemos la certeza de que es un cáncer y qué tipo y nos va a orientar cómo tratarlo, ¿no? Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de tejido, por eso decimos que incisionales son las más adecuadas o biopsia con hoja gruesa que son precisas y tienen buen tejido. Hay que obtener muestras lo más grande posible y evitar los hematomas cuando podemos hacerlo, ¿no? Y podemos pulsar todo, pulsamos riñón, pulsamos hígado, hasta a veces podemos pulsar hasta páncreas, ¿no? En los principios de las biopsias, por ejemplo, si yo tengo una lesión que la voy a biopsiar, lo importante es no utilizar el lecho cauterio porque quemo los bordes y el patólogo no me va a poder decir si el borde está libre. Entonces es importante sacar la muestra y una vez que le he sacado, sí yo puedo quemar lo que queda por si sangra, pero hay que tener cuidado de tener un buen margen y no quemar el tejido para que lo puedan Hay que escoger el sitio, hacer la biopsia. No siempre podemos tener esas agujas que han visto, que es una maravilla. Cuando no tenemos esas agujas hay que cortar y hay que buscar qué sitio voy a hacer la biopsia, porque después en la cirugía tengo que incluir la cicatriz de la biopsia si fue por cortar. Hay que evitar traumatismos. No, sí, tú estás bien. Otra cosa importante es asegurar que llegue al patólogo. Eso es increíble, son ceras, pasa. Una vez cuando yo fui esclavo en una época, trabajaba en el Seguro Social. Y cuando era esclavo en el Seguro Social, me llama un exalumno, que era médico en Espinar. Me dice, doctor, ha venido una paciente con un tumor en la mama, pero no tenemos patólogo, ya se lo he sacado, se le he mandado a Arequipa, tiene Seguro Social para que le den tratamiento, a ver qué va a pasar. ¿Y es cáncer o no? No sé, doctor, pues se le metió una frasquita y se le hemos mandado. Ah, ya, muy bien. Llega la señora, va, sí, bienvenida, sí, ¿no? A ver, su herida, muy bien, que me han operado, buen alumno. Ya, y le digo, ¿y el tumor? Señor, el tumor, tengo que mandarlo al patólogo. ¿Sabe que en el viaje me perdí el maletín? Y en el maletín se robaron mis cosas y se robaron el tumor. Y ahora, ¿es cáncer o no es cáncer? Nunca llegó. O sea, esas cosas pasan. Yo cuando lo pongo ahí, pasan. Cuando ustedes sean internos, agarran la muestra y tienen que llevarla así. ¿Por qué ha pasado? Una vez también operando con los internos, sacamos y era una cosa chiquita. Y la muestra se cayó y no han encontrado. Horas para buscar. Tienen que aparecer, le digo, la buscaron, le encontraron un papelito, una esquinita, una cosita, porque a veces es chiquito. Otra vez operamos también en la época de la esclavitud, en el seguro, aquí en el CASE, un colon derecho.
el viernes. Esperamos todo el día, me fui yo a mi casa, ya sábado vino de casa. El lunes veníamos a pasar visita con el interno, estaba famoso, feliz, me había ayudado en la cirugía. Le digo, ¿y la patología mandaste el colon? Lo vi que se puso verde, amarillo, azul. ¿Qué pasó? Me olvidé. Anda corriendo, busca dónde está la pieza. Subí al quirófano. Cuando vino ya no era verde, ya era blanco, papel, ya era... ¿Qué ha pasado? El doctor se quedó ahí en el lavador. ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? Y en la noche vino un gato y se lo comió. Se metió a quirófano un gato y se comió el intestino que habíamos operado. Ahora, ¿cuántos rangos tenía? Le damos quimio y todo. ¿Se dan cuenta qué importante? Y estas cosas pasan, me han pasado. Yo le digo de mi vida a los demás, ¿cuántas veces le ha pasado y no tienen le da vergüenza decir lo que pasó? Pero son cosas que pasan. Y ustedes tienen que tener cuidado, porque le van a echar la culpa a quién, al interno. Y ustedes ahorita son internos, ¿sabes? Entonces van a tener que dar el examen antes del internado, salido el día, ¿no? Por eso es importante que mire adecuadamente la muestra. Bueno, otro punto que hacen los cirujanos es estadificar. Ese señor ahí simpaticón es Pierre Denoy, un francés que se inventó el TNM, esto que usamos todos los días. Él se lo inventó y es un gran invento. ¿Por qué? Porque con el TNM podemos clasificar los tumores: tumor, ganglio y metástasis, ¿no? Y esto ha sido tan grande que lo ha adoptado una agencia internacional que se llama American Joint Cancer Committee, el Comité Internacional de Cáncer, y la IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Estos dos organismos se reúnen periódicamente, casi todos los meses, para ir viendo la mejor manera de usar este sistema de Pierre Denoy para clasificar los tumores. ¿Por qué? Si nosotros clasificamos a los tumores, vamos a tener un manejo más adecuado del tumor. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero sí esta página, el NCCN National Cancer Comprehensive Network. Ustedes ponen en internet NCCN, le va a pedir que se logueen, que se inscriban, es gratis, ¿ya? Y ustedes van a tener acceso a toda la clasificación de los cánceres y sobre todo a todos los tratamientos. Ahí dice cómo se trata todo, ya no necesitan oncólogo, ahí hacen todo, ¿ya? Y tienen todo, y esto fíjense desde el 2021, cada rato se va actualizando, la van poniendo en orden, entonces es una fuente muy interesante y es gratuita. Pero ¿para qué estadificamos? Primero, para el pronóstico. Todo el mundo sabe, ¿tiene el tumor? ¿Vas a vivir o no? Entonces ustedes han visto cómo le decimos a los familiares, ¿no? Entró una señora con un cáncer gástrico, con metástasis en el estómago, pero a la señora no le dice, o sea, el primer día que va a la hospital, ¿sabes que te vas a morir? Pues, se puede ir. Pero a la familiar sí, le diríamos, no vamos a poder curarla. Te vamos a ayudar, vamos a hacer lo más que podemos, pero no se va a poder curar su mamá. Porque ellos también vienen con una expectativa. La señora había venido desde Cotahuasi, había hecho todo un viaje para venir al Goyeneche, que le iban a salvar. Y tengo que decirle la verdad. Pero para eso yo tengo que estadificar. La estadificación nos dice cómo es el pronóstico. En ese caso era un estadio 4 porque tenía metástasis hepáticas, el pronóstico era muy malo. Clasifica a los pacientes de acuerdo a la carga tumoral. ¿Cuánto tumor tiene un paciente? Según eso yo lo voy a tratar, porque si tiene mucho tumor, le tengo que dar mucha quimio. Si tiene poco tumor, no puedo operar, ¿no? Entonces, va a clasificarlo de acuerdo a la carga tumoral, entonces me va a orientar el tratamiento. Por eso es importante el estadiaje. Entonces, después de hacer una biopsia, lo siguiente que hacemos es estadiaje. Es una guía para seleccionar la neoadyuvancia, es decir, si le va a dar quimio antes del tratamiento principal o después del tratamiento principal, ¿no? Por ejemplo, vimos una señora que tenía una mama, ¿cuánto pesaría? Pues 2 kilos, ¿no? Así era, la mama tenía mama grande, pero esto era así, ¿no? La tenía que levantar, tenía una cosa que le agarraba porque le pesaba. Y uno dice, no, desde diciembre, no creo, ¿no? Esto estaba hace 2 o 3 años, pero era una mama espectacular, no me han pasado la foto, no tienen que pasármela. Después que se les muestre el sonido, es espectacular, así vienen los pacientes, esa es la realidad. Entonces yo tengo que darle una neoadyuvancia, un tratamiento previo, porque como les digo, nadie se muere de la mama, se muere de la metástasis. Facilitar el intercambio de información. Si yo quiero probar un medicamento, tengo que hacerlo con pacientes que tengan el mismo diagnóstico y el mismo estadio. Porque si lo pruebo, los estadios 2 versus el estadio 3, bueno, evidentemente el 3 va a andar peor que el 2, porque el 2 tiene más carga tumoral que el 3, ¿no? Y sucesivamente. El 4 es el que tiene mayor. Y permite la investigación coherente. Yo para investigar tengo que usar el mismo estadio. Otro rol del cirujano oncológico es planificar el tratamiento.
Como viene el paciente, nosotros hacemos una biopsia que nos va a confirmar el diagnóstico de cáncer. La biopsia nos va a decir la morfología, qué tipo de tumor es, nos va a indicar qué marcadores tiene, qué receptores oncogénicos puede tener, puedo pedir inmunistoquímica y con todo esto tengo una idea de cómo es el tumor del paciente. Pero además tengo que estratificarlo. Tengo que hacerle radiografías de tórax o tomografías o de abdomen para ver que no hay enfermedad en otro sitio. Y eso me ayuda a hacer la estratificación para saber si la enfermedad es localizada o ya es metastásica. Y de acuerdo a esto se va a hacer la decisión terapéutica. En el centro hay una evaluación de cómo está el paciente y cómo va a poder soportar el tratamiento que se le quiera dar. La cirugía puede ser curativa. En muchos casos, per se, es curativa. Por ejemplo, cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de colon, el cáncer de tiroides, como ya se ha dicho, cáncer de ovario. Muchos cánceres pueden ser curados solamente con la cirugía. Pero otras veces no podemos tener una cirugía porque no podemos eliminar todas las células cancerosas. Entonces podemos tener también cirugías paliativas. En caso de, este es un ejemplo, ¿cómo hacemos una cirugía curativa? Por ejemplo, en cáncer de colon recto, la idea es sacar todo el tumor y todos los ganglios, ¿no? Por eso, con eso vamos a tener un control local del tumor. El tumor ya no va a sangrar, el tumor no va a obstruir, vamos a aliviar los síntomas. Si ya no está el tumor, no va a tener cólico, no va a tener dolor, no va a tener anemia. Vamos a controlar las recidivas, ya no va a haber el tumor madre que empiece a dar metástasis. Vamos a tener información para el estadiaje. En el aparato digestivo, el estadiaje, ya lo van a ver después, depende de cómo entra el tumor en las diversas capas del estómago, ¿no? Mucosa, submucosa, serosa y si la pasa. Y la única manera de verla es con la pieza operatoria. Y prevenir la metástasis al no tener de dónde salgan las metástasis. Esto se denomina una cirugía adecuada, una resección oncológica. Sacar el tumor con bordes adecuados y toda la cantidad de ganglios que puedan estar. Por eso la ligadura de los vasos tiene que ser en el nacimiento de la arteria. Porque si yo ligo acá arriba, fíjense cómo se quedan estos, entonces la posibilidad de que vuelva el cáncer es mayor, ¿no? Entonces, para tener un éxito en una resección oncológica, tenemos que resecar lo más lejos posible de donde se inician los vasos que llevan los ganglios. Si es un tumor de piel o partes grandes, tengo que hacer una incisión amplia, que quiere decir sacar mucho tejido sano, profundo, ancho y largo. Este, por ejemplo, el melanoma. El melanoma es el cáncer más agresivo de piel. Tengo que hacerle una resección amplia para sacar todo lo que yo pueda. Y a veces tenemos que hacer excisión en bloque, que es una pobre paciente que tuvo un cáncer, tuvo que sacar el útero, la vejiga y el colon, ¿no? Entonces quedó con colostomía y con ilios, con una urostomía para que orine, ¿no? Es un vaciamiento pélvico, se llama, y ya felizmente se hace poco. Y también la incisión radical. Este es un ejemplo de una mastectomía radical modificada, la incisión de mastectomía de Harter vertical, ¿no? Radical quiere decir que sacar todo lo posible que pueda tener enfermedad. Lo único que busca es simplemente el control local de la enfermedad. Hay un tipo de cirugía que se llama la citorreducción, que se usa en algunos tumores específicos, por ejemplo, en el cáncer de ovario. El cáncer de ovario se disemina por el peritoneo. Por todo el peritoneo va la cavidad. Entonces, cuando uno entra a operar, encuentra un tumor lleno de bolitas por todos sitios. Entonces, no podemos sacar todo. Le sacamos todo lo que se puede y después se le da quimioterapia. Y después la volvemos a operar, con luz, como la que han visto hoy día. Y a esta señora la habían operado en el hospital, en el servicio, le habíamos hecho 10-12 quimioterapias y después de las 10-12 quimioterapias la operamos y todavía tenía enfermedad, ¿no? Tenía pequeñas bolitas. Eso quiere decir citorreducción, es una forma de cirugía. Y ahorita termino, no se olviden. También hay cirugía de rescate. ¿Qué quiere decir? Fíjense que es un cáncer de cuello uterino, estadio 2B o 3. Ha salido del cuello, ha invadido el paramento y llega hasta el hueso. Si yo la opero ahora, yo corto por acá, voy a cortar por el tumor. Al abrir el tumor se va a diseminar, entonces va a ser un daño. Entonces, ¿qué hago? Nuestra vieja bomba de cobalto ya no existe en la torta. Le damos radioterapia, se achica el tumor, ahora sí la puedo operar. Si después de la radioterapia queda tumor, yo la puedo sacar porque no voy a cortar el tumor, ya el tumor está chico. ¿Ves? Esto es el tratamiento multimodal del cáncer. Es una cirugía de rescate, ¿no? Después de la radioterapia me hago la cirugía.
Esto es lo que veíamos hace rato, el second look. Después del ovario, así estaba, fíjense el mesenterio de la paciente, lleno de unas bolitas. Le dieron quimio, está mucho mejor, pero todavía había una. Esa la sacamos, la ve el patólogo y se dice que todavía hay células neoplásicas, tiene que seguir con la quimioterapia. Y otras veces no podemos curar, pero sí podemos paliar. A veces sacamos, hacemos un tumor. Por ejemplo, esta paciente del cáncer de mama, tan grande, que tiene metástasis pulmonares y todo, y después de la quimio persiste el tumor, lo operamos, pues, porque le pesa, no puede ni moverse, no puede ni caminar, entonces hay que aliviar la molestia, ¿no? Podemos hacer bypass, podemos hacer, por ejemplo, esta es una metástasis en hueso, que se le ha puesto una prótesis para que la paciente pueda seguir caminando. En caso de obstrucciones intestinales, bypasses, colónicas también. Y hay técnicas de apoyo, por ejemplo, pacientes como Mujica, que acaba de morir, tenía un cáncer de esófago, entonces que le hicieron una gastrostomía para que pueda comer, porque en el esófago no podía pasar la comida, de la boca al estómago. Entonces tiene que tener una gastrostomía para que pueda alimentarse y pueda estar fuerte para soportar los otros tratamientos que la quimio y la radio. También hacemos accesos venosos porque hay muchas quimios pesadas, incluso se puede, este catéter venoso central a veces lo ponemos en una cajita, o un catéter venoso implantable para que el paciente pueda recibir la quimio sin que las venas sufran mucho, ¿no? Todos estos son procedimientos de técnica de apoyo. Nefrostomías, que el tumor del cuello uterino a veces agarra el uréter, hacemos una nefrostomía. Y otro séptimo rol del cirujano es la rehabilitación. Muchas veces las mujeres que las operamos quieren mejorar su aspecto, entonces le hacemos una reconstrucción mamaria, ya sea un TRAM. El TRAM quiere decir transposición del recto anterior del abdomen. Se saca el recto de acá, se saca. Dios hizo a la mujer con siempre hay una grasita acá abajo, felizmente. Y esa grasita sube y se viene a la mama y le ponemos a la mama. Lo que no se puede hacer en el pezón hay que tatuar. Y si no, también podemos sacar el dorsal ancho. Este músculo de acá, el dorsal ancho no sirve, se puede sacar, no pasa nada. Se hace una bolita, se pasa hacia adelante y se mantiene el pezón y se puede hacer una buena reconstrucción cuando hay que sacar mucho tejido mamario. Claro que lo mejor siempre es una neoadyuvancia para reducir el tumor y tratar de operar lo menos posible. También en rehabilitación tenemos el manejo de las ostomías. Esta es una ostomía normal, está bien hecha, debe ser así porque con el tiempo se retrae, ¿no? Hay que enseñarles a manejar las ostomías. Pacientes gastrostomizados, hay que enseñarles cómo comer, enseñarles cómo lidiar con todo, es un cambio grande del que queda después de la cirugía, ¿no? Y también hay que tener el seguimiento de los pacientes, ¿no? Fíjense las gastrostomías, este es un libro 2, donde la comida que antes llegaba al bulbo ya no llega a la mitad del intestino. Entonces se hace todo un lío. La acidez, el pH es diferente, la bacteria es diferente, el paciente tiene grandes problemas digestivos que tenemos que seguirlos y tenemos que ayudarle. Fíjense la cantidad de síndromes post-gastrectomía que existen. Todos los síndromes son post-gastrectomía. Entonces es importante que el cirujano siga a sus pacientes para el manejo de los síndromes post-gastrectomía. Acá hay un estudio a través del tiempo, cómo al año, fíjense la cantidad, al mes, la cantidad de síndromes, cuál es el más frecuente. Siempre la diarrea está en el primer término y después va bajando, ¿no? Fíjense aquí, mucho menos la diarrea. Y así van cambiando todos esos síndromes que por eso el médico cirujano debe hacer un seguimiento para diagnosticar y manejar. Y esto es solo para estómago, ¿no? Pasa en todos los órganos. Y por último, la investigación. También el rol del cirujano es investigar. Este doctor es Charles Drayton Haynes, que sacó el premio Nobel de 1966 por sacar los testículos a los hombres. Se dio cuenta que los pacientes con cáncer de próstata no podíamos hacer nada. Llegaba así, no pueden caminar del dolor en las metástasis. Le sacan los testículos, a las 24 o 48 horas se va caminando. Es increíble, impresionante. ¿Por qué? Porque frenan toda la testosterona. Entonces fue el primero que propuso sacar los testículos. Ahora ya hemos pasado a mejor época y se puede frenar la producción de la testosterona con inyecciones, de tal manera que después, si el paciente mejora, pueden suspender y pueden seguir teniendo testosterona en su lugar, con el riesgo que vuelva a la enfermedad. Pero tiene la ventaja también de que si yo freno y hago, evito que las células neoplásicas se vuelvan resistentes a las hormonas, porque doy tiempo de descanso, ¿no?
Hay algunas reglas en cirugía oncológica. Primero, evaluar el tipo y la extensión del tumor para decidir el plan quirúrgico. Por ejemplo, este tumor de la piel que yo lo voy a operar, tengo que ir calculando cómo voy a hacer el colgajo para cerrar el hueco, porque si no me meto en río. Hay que determinar los márgenes apropiados, por eso está pintado, para que yo deje espacio de piel sana y evite que, porque el tumor es así como un cáncer, tiene unos deditos, entonces hay que evitar, hay que tener un campo largo para evitar que quede enfermedad. Proteger el tejido normal de la contaminación de células tumorales, cubrir con apósitos o gasas estériles las superficies cruentas, ¿no? Hay que hacer una manipulación mínima y cuidadosa de la neoplasia, una disección aguda y no ronda, en este cáncer de piel, lo sacamos así bonito, le cortamos toda la frente hasta el otro lado, y esto va a girar así bonito, y como está acá el borde del pelo, no se le va a notar, acá esta herida horizontal, normalmente no se nota las heridas horizontales en la cara, ¿no? Entonces hay que pensar eso. La disección tiene que ser aguda y no rompa para cortar bien el tumor. Y la resección debe ser en bloque con las adenopatías regionales cuando están presentes, ¿no? Hay que evitar el contacto con los guantes o el chorrital del tejido tumoral, fulgurar cualquier superficie tumoral, considerar terapias adyuvantes o neoadyuvantes y nuevamente correcto uso de los fijadores químicos, evitar enviar la muestra con solicitudes completas. El patólogo no escoritica, recibe un pedazo de carne seca que informó, achicada así, dice, ¿qué cosa es? Hay que dar información de dónde la han sacado, cómo la han sacado, ha hecho tratamiento previo, tratamiento posterior, ¿no? El estudio histopatológico de las lesiones, incluyendo el tejido sano extraído, para poder evaluar los márgenes, ¿no? Entonces, fíjense, este es un tumor que lo hemos cortado solamente para ver, el tumor está acá, y todo esto que lo rodea es sano, para saber que los bordes han salido completamente. Hay algunos términos importantes en el preoperatorio. Hay que definir si el paciente es operable o es inoperable. Operable quiere decir que lo va a poder sacar, pero inoperable quiere decir que sacarlo le va a costar tanto a la vida del paciente que a la larga se va a morir, ¿no? Entonces, operable el paciente parece que en condiciones de sobrevivir la cirugía que se necesita va a estar bien, entonces lo opera. Inoperable el riesgo es inaceptable, ¿no? La pacientita que vimos de la vejiga, una viejita que estaba 88 años tirada en la cama, que ni siquiera la llamaba por su nombre ni abría los ojos, ¿qué la vamos a operar? ¿Qué le vamos a hacer? No se puede, ¿no? Entonces es inoperable porque el paciente está en muy mal estado general o porque el tumor es muy grande. Resecable versus irresecable. Algunos tumores son resecables en buena hora, pero algunos tumores de por sí son irresecables. Por ejemplo, un tumor en la base del cráneo. No lo puedo resecar porque tendría que sacar todo el cráneo, pues no puedo. Entonces el paciente se va a morir. Por eso, por el número, el tamaño, la localización de la lesión, hace que sea irresecable, no se puede operar. Entonces ya tenemos varios términos: resecable, curativo, cuando no va a dejar la enfermedad visible al ojo humano; paliativo, no me importa que quede enfermedad, simplemente va a aliviar los síntomas; y resecable, la disección quirúrgica demuestra que la lesión no puede ser extirpada bajo ningún consejo. La otra idea es que ustedes van a ver mucho en las historias, le han hecho un R0, R1, R2. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que nosotros vemos en el ojo. R0, no hay persistencia en la enfermedad microscópica ni macroscópica, es lo ideal, tener un R0, pero a veces no sabemos. R1, persistencia en la enfermedad microscópica. Yo he operado, he sacado todo, pero no encuentro nada. Pero, por ejemplo, he hecho un lavado peritoneal y en el lavado peritoneal hay células neoplásicas. Ese es un R1. Y R2, que a pesar de haber operado, hay lugares donde queda enfermedad. Por ejemplo, los ovarios. Persistencia en la enfermedad macroscópica. Queda enfermedad macroscópica. Este R2 yo voy a tratar de curarlo con quimioterapia adyuvante. También es muy importante los márgenes. El margen positivo cuando la neoplasia llega hasta el límite de la pieza operada. Ahora eso también es relativo porque la pieza es como un teclado. Cuando usted lo corta, se acerca, se achica. Entonces, si el patólogo no es muy acucioso, le va a salir siempre bordes comprometidos, y más que el borde es que se ha encogido y no lo han estirado adecuadamente. Entonces, para tener una resección oncológica adecuada, el médico tiene que saber la técnica quirúrgica, saber cómo se opera. La táctica quiere decir cuándo la aplico, en qué momento la aplico, si es mejor dar primero quimio o radio o hacer algún procedimiento previo, y todo basándose en una anatomía planificada. Cirujano que no sabe anatomía no puede operar.
¿Cuáles son los beneficios de la cirugía? Primero, que el paciente quede sin enfermedad, es decir, muy RC, es lo que buscamos. La cirugía no tiene efectos cancerígenos. Tanto la quimio como la radioterapia pueden producir cáncer después. No hay resistencia biológica, puedo operarla cuantas veces sea necesario. Acuérdense del pobre Freud, 15 veces lo operaron de la nariz. Y es económica, es la más barata de las técnicas para luchar contra el cáncer. Ahí ven la imagen de un tumor grande que tenía, le hicimos ahí una gran resección y después le hicimos un injerto y el paciente anduvo muy bien, ¿no? O un melanoma que se opera así, grandes bloques, ¿no? Fíjense, porcentaje de curación del cáncer. La cirugía cura el 62% de los tumores. La radioterapia el 25% de los tumores. Hay tumores que solo con radioterapia se curan. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino 2B en adelante. La quimioterapia son pocos los tumores que se curan solo con quimioterapia, 4%. Tratamiento combinado, 9%, ¿no? Salvo los tumores líquidos. Los tumores líquidos son linfomas y leucemias, que eso sí, el único tratamiento es la quimioterapia, eso no se opera. ¿Cómo sabemos el control de la calidad de la cirugía oncológica? De acuerdo a la morbilidad, muchos pacientes después de operado se quedan mucho tiempo porque se fistulizan. Un grito de la mañana, un paciente de ginecología que tenía la herida abierta, que tenía todo un problema, eso es morbilidad. Mortalidad, lo que se muere en sala, también ocurre. Grandes cirugías, grandes cosas, a veces se mueren. Supervivencia libre de enfermedad, que es un método para vivir y para medir cómo ha ido la cirugía. El cirujano que tiene más tiempo de libre de enfermedad es mejor. Supervivencia en general, resultado cosmético, capacidad funcional postoperatoria y calidad de vida. Ya vamos a terminar, no se me va a pasar. Fíjense, a pesar de todas esas cosas, se está avanzando. En azul es una lámina antigua, pero me gusta porque desde 2003 al 2008, fíjense cómo ha aumentado la curación de diversos cánceres. Algunos ha aumentado mucho, como el ovario por la quimio, la mama, otros poco, como el páncreas, el estómago, ¿no? Melanoma, fíjense, casi igual, no ha avanzado mucho. Entonces, cada cáncer es diferente. Tenemos 230 y tantos cánceres, todos diferentes, y cada uno se trata de una manera diferente. Van variando las estadísticas, ¿no? En general los hombres tienen más cáncer y mueren más porque llegan más tarde al diagnóstico, las mujeres son más sensibles, más cuidadosas, ¿no? En los hombres el cáncer más frecuente, fíjense cómo está subiendo el pulmón y después empezaba a bajar. Algunos cánceres, como por ejemplo el de próstata, es el celeste, se mantiene, aunque últimamente también está tendiendo a bajar, porque se hacen campañas, el PSA y todo lo demás. En mujeres, el cáncer de mama, el rosado, fíjense cómo se mantenía, ahora está tendiendo a bajar también. El rojo es el cáncer de pulmón. Las mujeres era muy bajo, pero empezaron a fumar y subió el cáncer de pulmón. Entonces, va variando a través de los años cómo va evolucionando el cáncer en los hombres y en las mujeres. Pero a la larga, la sobrevida a 5 años cada vez es mayor. Cada vez tenemos más pacientes que tienen más de 5 años, cada vez tenemos pacientes que tienen segundos y terceros cánceres porque viven mucho y hacen cáncer de otro tipo que no tienen ninguna relación con el primero y es muy frecuente. Osler, debe haber escuchado de Osler, también era un clínico muy famoso que decía: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Por eso nunca hay que olvidarnos de los pacientes. Nosotros no tratamos tumores, tratamos pacientes con tumores. Este es cómo está aumentando la cirugía oncológica. Fíjense un poco los cirujanos oncólogos. Este es el equipo del Hospital Goyeneche, de cirugía oncológica. Ahí conocen al doctor Medina, al doctor Mendoza y algunos más. Al doctor Jonathan, cuando era residente, alguien que hablaba, Jonathan era jovencito, entonces eran residentes de primer y segundo año, ella también ha sido residente, jefa de cirugía oncológica del Hospital Lorena en Cusco. ¿Cuál es el futuro de la cirugía oncológica? Telemedicina, telecirugía, ablación por radiofrecuencia, radioquimioembolsión, y PEC quiere decir quimioterapia caliente, 40-45 grados directamente en la cavidad peritoneal, electroquimioterapia. Todas estas técnicas son técnicas nuevas que cada vez están apareciendo más. La cirugía robótica también es importante en el futuro. Mucha cirugía intervencionista se está desarrollando. Pero en general al cáncer, ¿qué es lo que hacemos? Primero lo corta el cirujano, después lo quema en radioterapéutica y después lo envenenamos con la quimioterapia. Muy bien.
Eso es todo. ¿Alguna pregunta?